Hoy volvemos a hablar de tecnología sanitaria en el laboratorio, estamos en un laboratorio del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Mi interlocutora en esta jornada es Lula Olmedo. Hola Lula, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de recibirte. Muchas gracias. Ya ves, el sitio particular en el que estamos, no sé si has hablado con mucha gente o te han hecho alguna entrevista en un laboratorio alguna vez. No, justo en un laboratorio. Creo que ha sido la primera. Me han Bueno, hecho varias, pero en un laboratorio no. hoy hablamos contigo porque tienes, no sé si calificarlo, no sé si es una enfermedad o una disfuncionalidad que se llama temblor, Esencial. temblor esencial Sí. y que consiste básicamente en no poder controlar movimientos o movimientos excesivos, un problema de movilidad que cómo se manifiesta. Bueno, no es un problema de movilidad. Vale, Eh, corrijamos. Tampoco es una enfermedad como tal. Yo creo que es una degeneración paulatina de unos movimientos que se van alterando solos, pero que llegan a invalidarte. O sea, yo hace 10 años sí tenía temblores, o hace 15, pero es que de hace un año para acá yo veía que mi vida iba a ser necesitando a alguien a mi lado para que me apoyara a hacer las cosas, puesto que yo no podía, porque te tiemblan las manos de tal forma que es imposible controlar nada. O sea, lo que dices literalmente se entiende perfectamente y te afectaba eh, al habla. Sí, bueno, porque el temblor esencial te puede afectar a las manos, a las piernas, a la cabeza y al temblor en el habla. Pero tú estás hablando conmigo con toda normalidad. Sí, pero en ocasiones me tiembla. Muy Al- poco. bueno, A mí pero también me tiembla a veces, ¿eh? en ocasiones también. ¿Cuándo empieza? Me dices hace 10 años empezaste a notar algo. ¿Cuándo Sí, empezaste a notar tú ese temblor esencial del que imagino que no habías oído hablar jamás ni sabías lo que era? no. Yo pensaba que era una persona nerviosa. Me ponía nerviosa y que no podía realizar cosas que hacían los demás. Entonces, poco a poco, bueno, me fui dando cuenta que iba empeorando y fui al Que ibas neurólogo temblando cada vez más. cada vez más. Y fui al neurólogo. Y entonces el neurólogo me dio un tratamiento, medicación. Pero la medicación me sentaban mal, me Te sentaba sentaban mal. fatal. O sea, me dejaban cao. Pero en cambio el temblor seguía. Entonces decidí ir al neurólogo y a mí me corresponde San Pablo, en Barcelona. Y me atendió el doctor Gironell y me habló de la posibilidad de hacerme esta intervención. Fuiste a otro neurólogo, distinto del que te había recetado No, la porque el medicación. doctor Gironell también lo intentó con Ah, vale. medicación, Vale, vale. pero no funcionó porque mi temblor esencial era muy flagrante. Entonces me dijo de que había esta posibilidad de hacerme esta intervención. Entonces, bueno, yo conocía la intervención, sabía que existía, porque lo había leído, porque tengo un amigo periodista que me lo había dicho, y porque al señor Trías, el que fue alcalde de Barcelona, se lo hicieron en Can Ruti, en Badalona. Y entonces a mí me impresionó mucho verle a él, ver que no podía con sus manos y luego verle que podía pasar hojas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando me lo dijo el doctor Gironell, mm, a mí se me abrió el cielo, claro, se me abrió el cielo. Pero bueno, luego llegué a casa y yo en mi casa tengo a mi marido, que es cirujano, es profesor de la universidad y además profesor de neurología también, y a mi Ya. hija, y no estaban muy de acuerdo en que me tocaran el coco. O sea, mami, mejor, ¿cómo estás? Dejémoslo. Mejor, poco a poco, si se te caen las cosas, no pasa nada y tal.
Pero yo estaba muy convencida que quería hacerlo, que quería conseguir lo que hace todo el mundo, poder tomar algo con alguien, poder quedar, poder ir a comer a un restaurante, porque yo no podía, es que No no podías, me, el temblor te impide que me mover. llegara la comida en la boca. Ya no te hablo de sopa, que eso Ya, era ya, 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 imposible. ya. O sea, un bistec no me llegaba, era horrible. Y entonces, pese al consejo que te dan en casa, tú dices, voy Bueno, a tirar. consigo convencerles que yo quiero hacerlo. Y bueno, vale, de acuerdo. Me dijeron que sí, llegamos a un acuerdo y así lo hice. Y el 21 de octubre me hicieron la intervención en San Pablo. Me la hizo un equipo que estaba formado por el neurólogo que me atendió, un neurocirujano, un neuroradiólogo. Bueno, eran un equipo, pero bueno, luego allí ni te cuento la gente que había. Cuando a mí me metieron en la máquina de resonancia, en la habitación de al lado, estaba llena, llena. Pero entonces, ¿en qué consiste la intervención? ¿Cómo es? Mira, te meten una eh, máquina de resonancia y te lo hacen a través de ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Es decir, para que todos Es un lo nombre técnico, entendamos. ultrasonidos focalizados de Sí, alta intensidad. se llama IFU, en O sea, realidad. en inglés. Sí, Vale. pero para que todos nos entendamos, ellos focalizan esto en un milímetro de tu cerebro, depende la parte que te quieran intervenir, que en mi caso, como soy diestra, tenían que favorecer la mano derecha, entonces se van al hemisferio izquierdo. Y entonces, en un puntito muy determinado, ellos queman ese puntito. Entonces, claro, tiene que ser muy preciso. Madre mía. Tiene que Pero ser una muy preciso. precisión absoluta. Por eso, de ahí venía el miedo de mi gente, de mi casa, que si eso, Se se, desvía un... Claro, claro. ¿qué podía pasar? Entonces, bueno, cuando ya te digo, me informaron todos los doctores, súper informada, estuve súper arropada por todo el mundo, por la enfermera, por todo el mundo. Muy bien. Entonces, el día que me hicieron la intervención, en San Pablo, bajamos a rayos X. Bueno, el día anterior me raparon el pelo. Un amigo mío me rapó el pelo. Yo llevaba el pelo más o menos larguito. Que por eso muchas mujeres no se lo hacen, ¿Por no cortarse el pelo? por no cortarse el O sea, pelo. tienes que raparte el pelo completamente. Completamente. Pero con cuchilla, incluso. O sea, te quedas como Porque una pelota, tiene. vamos. Eso es. Y cuando bajé a la intervención todavía me pasaron más la cuchilla. Y allí en ese Quirófano. prequirófano me pusieron un artefacto que no sé cómo se llama, metálico por supuesto, que podía entrar en la resonancia, porque si no en la resonancia estalla, anclado Anclado en el en el cráneo. cráneo, con 4 puntos muy finos. Me lo Pero te lo anclan anclan en el en el cráneo. cráneo. O sea, me anestesian los 4 puntos y me anclan esto en el cráneo. Y encima de esto ponen como una boina de agua que permite que no te quemes y que la difusión de la resonancia esta que tiene que llegar Del al rayo, sí. punto llegue perfectamente. Entonces, una vez sales de ahí, del llegas a la resonancia y entonces te tumbas y te anclan la cabeza cogida así, que tú no puedes moverte. O sea, aunque quisieras, no puedes, estás totalmente cogida a la resonancia. Entonces,
te introducen la resonancia y te hacen, como digo yo, te tiran el primer rayo, te hacen una descarga, no Sí, sé, sí, sí. Te intervienen, te focalizan el eso primero de es. los rayos. Y entonces sales de la resonancia, todo esto totalmente despierta. Así, no, no, no Nada, estás, nada no estás sedada, anestesiada. nada, ni sedada, ni nada. O sea, Tengo eres que estar perfectamente consciente de la cons- operación que están haciendo, efectivamente. con el anclaje en el cráneo, Sí, sí, pasando por un tubo, por la por resonancia. supuesto. Entrando y saliendo. Porque cada vez que me sacan, me hacen hacer las pruebas que me habían hecho previamente para saber Que va si bien. estaban dando en el clavo. Eso es altísima tecnología Sí, para cirugía de precisión, claro. claro. Muy, muy, muy. Pero tienes que ser muy valiente también para decir, ostras, me meto ahí y tienes que confiar mucho, como yo confié en Y la técnica sí, y en los doctores que y me lo hacían. tener muchas ganas, mucha determinación. Por supuesto. Es que para mí era imprescindible. Para mí mi vida me ha cambiado, Juan Ramón. Vamos ahí ahora porque decides que te intervenga a un lado, que es el hemisferio izquierdo, para que puedas tener movilidad en el lado derecho. Efectivamente. Y tú terminas la intervención, eh, después de X días te vas a casa o no, No, no. Seguramente ahora ya los que se lo han hecho después que yo, el mismo día se van a se casa. van. Pero a mí me hicieron pasar la noche allí. Pero yo estaba perfecta. O sea, yo me hubiera ido a mi casa más contenta que el chupín. Pero estuve allí. Al día siguiente me hicieron una resonancia de control Y y entonces después, sí que me dieron el alta. Ya me ha visitado el neurólogo 2 veces. O sea, llevan un seguimiento, pero vamos, yo estoy perfecta. Y las pruebas que me hacen son las que marcaron el final de mi intervención. O sea, yo ya podía hacer la ruedecita, yo ya podía escribir, cosa que antes no podía. pero eso eso no notas el mismo día de la intervención. En el mismo momento que te lo hacen. ¿Así? Por eso te sacan y te meten varias veces. Tú entras y sales del tubo varias veces. En ese momento, el neurocirujano y el neurólogo te pone, pues, el caracolito para hacer, el vaso para coger, tal. Otra más, dentro, pam, pam, fuera. Otra vez el caracolito, hasta que ya lo haces bien. O sea, tu mano deja de temblar. Claro, entonces, pero tú lo ves casi en el momento, dices, bueno, Por esto. supuesto, es que lo ¿Y vivo, cuál es la sensación? hombre, increíble. No es posible. Es tremendo. O sea, cuando te tumbas, Una ilusión. qué bueno, cuando te tumbas, te tiembla todo el cuerpo como te ha sucedido en los últimos años y cada vez peor. Pero cuando te levantas, no digo te despiertas porque no te hicieron No, no, anestesia. nada. Cuando te levantas, dices, bueno, esto es un milagro. Antes de levantarme, ellos ya comprueban que mi mano funciona. Porque si no hubiera seguido entrando y saliendo, hubieran seguido eh, presionando. Bueno, no presionando, no. Haciendo su trabajo sobre ese punto. Y entonces, hasta aquí, pues hasta aquí. Entonces yo me levanto y ya puedo escribir, puedo beber, puedo cosas que antes no podía hacer. O sea, Yo no podía ir a rellenar un documento sola, era imposible, no podía escribir. pero bueno, qué desesperación. No, no, es que te condiciona muchísimo la vida, muchísimo. O sea, a mí me ha cambiado la vida el 100%. Es tremendo. Y ahora o sea, tienes un hemisferio intervenido, por tanto, el lado derecho, El y derecho eso que tú no se, tiene. se nota el lado derecho y el. Vaya, sí se nota. Y esta temblaba más que esta todavía, ¿eh? Es Es decir, me quedo con tremendo. la boca abierta, es que Lula, no tengo palabras. No, no, es O sea, tremendo. solo con la intervención, con esos rayos dirigidos a un lugar preciso, Han conseguido esto.
Es fantástico. Eso y bueno, así imagínate, es No, no, que, así. Mira, eso es más explícito. sí, sí, Pero es que te tiembla. es que así me temblaba todo, Juan Ramón. Eran las dos manos. Yo no podía coger un vaso con las dos manos porque la ola era, ¡buah! Era un tsunami. Y ahora te vas de cañas tranquilamente con. Ahora me voy de cañas. Cosa que no hacía, ¿eh? Que dejaba de ir con amigos, me encontraba alguien, tomamos un café, mira, me lo acabo de tomar, ya quedaremos, ya te llamaré. Qué tremendo, ¿no? O Pues sí, sea, te sientes cuando terminas sometiéndote a algo así, un problema como ese, te y termina minando también la salud mental, el por ánimo, la supuesto. autoestima. Y en cambio la ilusión y la fortaleza que te da decir, uff, qué bien, ahora puedo, ahora ya soy como tú. Hombre, me falta el otro lado, pero si no, pues oye, lo dejo quietecito y ya está. Pero con este puedo funcionar. Y naturalmente eso te ha afectado al ánimo. Por Esa supuesto, tecnología sanitaria es la que te ha permitido ahora. por supuesto. Es que es una maravilla. Es algo que la gente lo tiene que saber, que tiene que saber que existe, Para eso estamos aquí, Lula, para contarlo. porque funciona. Y de verdad que lo otro no es vida. En cambio, esto es una maravilla. Es volver a empezar a hacer, hacer, a poder realizar. Para mí ha sido un antes y un después. Y lo has hecho con esta tecnología sanitaria, pero eh, en la sanidad pública. Pública, pública, pública. En el Hospital de San Pablo, en Barcelona, con los mejores médicos, la mejor tecnología, la mejor atención. Mm, Bueno, que imagino que tal en Madrid, cuando si lo hacen, será igual. Pero es que a mí me han tratado, a mí como a todos los que hacen, pero es una maravilla. Es una maravilla, la gente lo tiene que saber, se ha de difundir. A mí me parece fascinante, es decir, que te puedan intervenir en un quirófano sin anestesia y con esa precisión irte a un punto. Claro, que tiene que ser, es 1 milímetro Nada. o menos de 1 milímetro, una micra, Mm, es como nanotecnología. No sé si aquí se aplica la nanotecnología, que es otra de las particularidades del tiempo, del instrumental, de la tecnología sanitaria que estamos hablando, ¿no? Pero esto me parece sencillamente fascinante, casi imposible, como de ciencia ficción. sí, parece ciencia Y ficción, cuando te veo las manos, la diferencia de una de una y y de de otra. otra. Es que es increíble, es fantástico, Claro, te iba a preguntar, eh, ¿cómo te ha cambiado la vida? Yo me lo puedo imaginar, muchísimo. pero quiero que me lo digas tú. Muchísimo, muchísimo de verdad. Para mí, pintarme la rayita del ojo, poderme quitar Que un la llevas, es pelito, verdad. La sí, llevas, Rita, ¿no? poderme quitar Tampoco. un pelito de la ceja, cortarme las uñas, pintarme, bueno, todavía me falta que me arreglen esta, pero vamos, cosas que antes eran impensables en mí. In- Coser un botón, me pinchaba más que cosía el botón. Porque no había forma de encontrar el agujero. O hacer un dobladillo, lo mismo. Era imposible. Me pinchaba más que cosía. Cosas que son cotidianas, pero que te merman mucho. Mucho. Y está bien porque solo sabemos lo mucho que eso lastra y lo mucho que vale una solución cuando lo estamos pasando, ¿eh? Por Muchas supuesto. veces es solo cuestión de eso. Por supuesto. Y cuando lo vives, por eso yo creo que hacéis muy bien en difundir todo esto. La gente lo tiene que saber. Tiene que saber que su problema tiene solución, que la hay, que existe, que no es llegar mañana y te lo van a hacer. Primero tienes que seguir los pasos, tienes que hablar con tu neurólogo. Tu neurólogo tiene que saber si tú entras en este grupo de gente que te pueden y te tienen que realizar esa operación. Y luego la sanidad pública, Dios mío, por favor, ¿qué decimos? Eh, yo para mí es fantástica. A mí me llevan
Yo tengo lupus también y me llevan en San Pablo. Me llevan súper bien. El lupus, que si no me equivoco, es una enfermedad de la sangre, Autoinmune. autoinmune. Eh, Vaya, se te junta con eso y Una bombita de relojería. No, pero yo el lupus estoy muy bien, gracias a Dios. Tengo mis cositas, pero hay otros casos peores. Me he invalidado mucho más. He tenido algún momento puntual entiendo del perfectamente. lupus que, jolín, no podía caminar porque estaba con un pequeño brotecito, pero no era lo cotidiano que era esto, que era continuo. No me lo que podía quitar de encima. A mí me parece fantástico lo que me cuentas. Me parece, pues me siento muy cerca de alguien que ha estado sufriendo tanto, que en un momento toma una decisión y que a lo mejor la tienes que tomar sola, por lo que me has dicho, o casi, Bueno, ya o bueno, luego les lo... convences, Sí, pero y te cambia la vida completamente, ¿eh? mucho, 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 mucho. A mí Porque mucho. lo que tú tienes, no sabes cómo evoluciona, o es degenerativo, o no. Mira, yo he notado en estos 2 últimos años que iba empeorando, Sí, sí, eso me que decían, claro. empeoraba. Entonces, claro, yo ya tengo una edad, tengo 68 años y me veía en un año o en un par de años dependiendo de alguien que me hiciera las cosas y yo no me siento mayor para que eso sucediera. Yo no quería que eso sucediera. Entonces, si me daban la opción y la posibilidad de hacérmelo, es que el día que me lo comentaron, de verdad, ¡buah! Para mí se me abrió el cielo. Juan Ramón, de verdad, se me Qué abrió el bueno es cielo. eso. Qué bueno es eso, porque eso, es que al final, joder, si estamos hablando de un laboratorio, estamos hablando de tecnología y tal, estamos hablando, pero es que estamos hablando de salud, estamos hablando de la vida, ¿eh? De salud, del día a día, del poder hacer, del pensar, eso ya no lo puedo hacer. No, sí que lo puedo Sí hacer. que puedes. También te diré de que me ha costado volver a aprender un poco a escribir, porque hacía tiempo que no escribía. Pero O puedes sea que hacerlo. he tenido que volver Luego la mano pues un poquito se disparaba porque iba a su ritmo. La otra va más lenta o va, no sé, iba a otro ritmo. Pero poco a poco eso lo vas educando. No, quizá me quedó un pelín, que me lo dijeron los doctores, de eh, que me iba un poquito helado Al y andar o al al... andar. Entonces, bueno, eso lo he superado bastante. O sea, lo que tiene que ser, y lo has transmitido bastante bien, que no puedes hacer nada Hacerlo todo, casi todo. y poder hacerlo casi todo. Y no te he preguntado no te animas, te da miedo por el dolor. No, es que de momento tiene que pasar de 9 meses a un año para poderme hacer el otro lado. No se puede hacer inmediatamente. Provoca una quemadura en el cerebro y eso tiene que recuperarse. Lula, qué bien nos lo cuentas. Mm, bueno, No, porque eres capaz de transmitir esa sensación de alivio, no sé si alegría, no sé si la palabra alegría, cuando de repente hay algo que te permite, que te ayuda a salir de una situación en la que estás muy fastidiada. Pues lo has transmitido muy bien, ¿eh? muchas gracias. Es lo que siento. Ah, claro, porque has hablado con el corazón. Eso es lo que ha Sí, pasado. Oye, Lula Olmedo, muchísimas gracias, de verdad. de nada, a ti, Juan Ramón. Enhorabuena y ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Que vaya todo muy Muchas bien. gracias. Y cuando ataques el próximo, cuando en la próxima intervención, a ver si hablamos también y nos cuentas. Esperemos que sí. Y ya entonces vemos las dos Las manos bien. dos. Las dos. Muchas gracias. Nada, a ti.